La verdad que me entusiasmó mucho esta mesa y creo que va a aportar muchísimo a la discusión y complementar muchas de las cosas que estuvimos tratando hace un ratito. Por eso quería empezar con Pedro. Pedro, ¿qué es la formación como estrategia de distribución quanti-quali del conocimiento? Bueno, en principio, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Para mí es un honor, gracias Ale por invitarme. Creo que me invitaste porque te ayudé a la mudanza. Me la debía. Para mí es un honor estar acá porque está Ginés. Para mí es un antes y un después en mi vida profesional, así que agradezco, me siento muy honrado de estar acá. Yo, si me permitís, Gaby, y saludo a la mesa, a Amanda también, que trabajamos tanto juntos y la admiro mucho. Primero quería hacer, si me permitís, un análisis un poco epistemológico del título de la mesa, porque creo que siempre cuando nosotros pensamos los problemas en términos de talento humano, lo dijo Alejandro, ¿no? Tenemos un problema de distribución, de cantidad y especialidades, sobre todo en el interior del país, que muchas veces no nos hace ruido acá, porque tenemos 16, 17 cada 1000 habitantes, pero imagínense los ministros, secretarios de salud en los lugares más alejados que les faltan esos profesionales, es una crisis enorme. Pero además, los problemas de talento humano son problemas que se resuelven, si se resuelven, a muy largo plazo. O sea, que todos los proyectos necesariamente requieren de décadas para cambiarlos. Entonces, no es en la agenda de los ministerios, digamos que es tan rápida y tan urgente, digamos, siempre las cuestiones de talento humano se piensan en términos de soluciones. Y no se piensa en términos del problema, del análisis del problema. Y yo creo que hay muchos, pero yo voy a tomar uno solo, que tampoco creo que es absoluto, pero que me dio cuando leí el título. Hay 3 preconceptos que yo voy a tomar. Digo preconceptos porque son cosas a priori que no se discuten. El preconcepto 1 es de la logística, el tema de decir distribución del conocimiento. Esto ya está hablando de que hay una concentración en un lugar y se distribuye hacia otro lugar donde se consume. Y eso no está bien porque se desconoce el lugar donde se consume, que es otra realidad, otro contexto, otra problemática. Entonces, no siempre lo que nosotros transferimos, o por lo menos distribuimos, como dice el título, es algo que sirve para el lugar donde se necesita. El segundo preconcepto, lo voy a hacer corto para poder después seguir discutiendo, es esto de la transferencia automática, que es ese conocimiento que se transfiere y que las personas que van a estar ahí lo van a saber utilizar. Y que eso que lo utilizan va a servir para resolver el problema de la gente. Desconociendo que son problemas distintos, son formas de vivirlo diferentes, es diferente la infraestructura. Es el ejemplo, voy a traer el párrafo, el cuento de Galeano del libro de los abrazos, cuando va un sacerdote misionero al Chaco paraguayo a explicarle la importancia de la Biblia y de la religión, y se pasa mucho tiempo hablándole y explicándole en el idioma de esos aborígenes, y el cacique, que tenía fama de muy conocedor, de muy inteligente, lo escuchó y al tiempo de escucharlo le dice: lo que usted me trae rasca bien, y rasca mucho, pero rasca donde no pica. Entonces, creo que esto también tiene esa ecuación, digamos. Nosotros producimos un conocimiento y después creemos que ese conocimiento es el que se tiene que aplicar en ese lugar. Y la tercera cuestión es el preconcepto pedagógico. Esto de conocimiento y a partir de un estímulo, la utilización es un paradigma conductivista de hace 100 años. Digamos, hoy por hoy se plantea que tiene que haber una construcción de un conocimiento. Y para que haya un conocimiento construido, tiene que estar situado, contextualizado. O sea, el conocimiento se produce en acto, cuando viene el problema y se dialoga con ese problema y se produce ese conocimiento. De hecho, muchos de los fracasos de los médicos, voy a hablar de los médicos, voy a tener ese sesgo, y de los residentes, fundamentalmente, que se forman en grandes hospitales de acá, de Buenos Aires, y después van a trabajar al interior, donde no tienen la misma infraestructura, no tienen los mismos recursos y tampoco tienen los mismos problemas.
Entonces, fracasan, se desaniman, digamos, y vuelven. Y se quedan y se concentran en el lugar donde aprendió, donde se siente cómodo, donde sabe cómo actuar. Digamos, porque si nosotros planteamos que el conocimiento es saber y no un saber hacer, digamos, nos quedamos con eso, con que adquieren un contenido pero que después no pueden aplicarlo. Entonces, creo que ahí es un preconcepto que hay que analizar. Los últimos 15 años han sido de centralización de los temas, con el tema de los marcos básicos de las residencias, basados en contenido, imposible de actualizarlos, que tienen una cuestión central y que eso tiene que ser lo mismo para todo el interior del país. El examen único, digamos que si bien es un buen instrumento, pero el ranking único lo que hace es que el 15% de todos los que ingresan en el concurso unificado sean del interior, o sea, le chupan profesionales al interior. Y finalmente las cuestiones de acreditación, que más que acreditación han sido auditorías. Lo dejamos para el segundo, dale, la segunda participación. Dale, porque tenía la Vamos a un propuesta. corte y no, seguimos. Gracias, Pedro. Muy interesante el título y el comentario que hiciste al respecto. Ahora quiero que Rodrigo nos hable de la importancia de la participación de las asociaciones profesionales en el marco de esta formación como estrategia de distribución Quanti Quali. Bueno, buenos días a todos, a todas. Agradecer a Alejandro y agradecer a Claudio Ortiz, al doctor Gines por la invitación. Es un placer. Voy a hilar con lo que dijo él. Él habló de conocimiento y de distribución. Yo soy cardiólogo, soy el secretario del Colegio Argentino de Cardiología, que engloba la FAC y la SAC, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, y la Federación Argentina de Cardiología. Y hemos visto hace un par de años atrás que la importancia que tienen las sociedades científicas y la distribución y la participación en la comunidad dentro de nuestra especialidad. Entonces, voy a compartir un poco la experiencia en la que hemos trabajado este último tiempo, y esto fue ahí nomás de la pandemia, donde lo primero que fue ponernos a disposición, juntamente a nivel nacional, para ir a los espacios donde más hacía falta personal capacitado para las terapias intensivas, manejo de respiradores, que todo lo pasamos. Y como dijeron al principio, muchos nos hemos olvidado de este momento crítico de la historia, que lo vamos a recordar como un evento, para algunos nos ha cambiado. Volviendo a la participación de las sociedades científicas, nos interesa mucho la calidad con la que reciban cada uno de los ciudadanos en cardiología la atención y el servicio en salud. Y vemos que desde los hospitales solamente es insuficiente. Desde nuestra atención en consultorio es insuficiente. Entonces planteamos cómo generábamos herramientas para poder intervenir a nivel comunitario o participar de decisiones políticas en las que, en definitiva, nos influyen a todos como pacientes o seres humanos y además como instituciones. En este sentir, vimos la distribución de la calidad de atención en algunas provincias del norte, como se dijo al principio, y actuamos como punta de lanza en Jujuy, como un lineamiento para ver como un laboratorio de inicio de esta intervención. Nos comunicamos con el ministro de Salud, evaluamos la calidad del recurso humano que existía, vimos que era insuficiente, que no había intervenciones en el interior de San Salvador de Jujuy, en la capital, pero en el interior no había cardiólogos, se compartía el recurso como ocurre en todas las provincias, la gran mayoría de las jurisdicciones, tanto del ámbito público como privado. Entonces éramos los mismos que poníamos el esfuerzo en ese trabajo. Entonces, entendimos como una necesidad generar desde las sociedades científicas programas y proyectos de capacitación y formación para dar cardiólogos de calidad en la provincia de Jujuy. Y así como lo hicimos en esto, lo hicimos en Neuquén, de donde soy yo, lo hicimos en San Luis, con este ejemplo que hablaban del hospital que es hermoso, pero necesitábamos incorporarnos a ese sistema dentro del circuito de la herramienta para generar calidad de atención. ¿Qué hicimos? Nos vinculamos con los ministerios de salud en forma independiente. Vimos las necesidades locales y empezamos a construir desde esa mirada un trabajo mancomunado, poniéndole el cuerpo, generando desde las sociedades científicas direccionamientos para el recurso humano, porque, por ejemplo,
tendríamos que hacer atractivo que vaya gente a vivir a Jujuy o al interior del país. Entonces, de las sociedades científicas englobábamos una estructura donde le explicábamos que ibas a tener ciertas facilidades para el domicilio, para adquirir una vivienda, para tener un plan de trabajo del banco, una hipoteca, tu auto, además del recurso humano local, que a veces cuesta generarlo en el mismo espacio. Después vamos a hablar de la parte económica, que eso es en el otro tema, como dijo, en el otro bloque, como dijo ella. Bueno, y se empezó a trabajar en eso, en articular con el Ministerio de Salud de cada una de las jurisdicciones que nos interesaba colaborar. Pero ¿cómo hicimos con el tema del financiamiento? ¿Cómo subsanamos esa cosa? Porque en Jujuy un cardiólogo no cobra lo mismo que en Neuquén o que acá en Capital. Cobra mucho menos. Entonces, incorporamos nuevos actores. Otros actores que ya estaban en la provincia, que eran del tercer sector, se llama, que son sociedades, fundaciones, empresas, que querían colaborar con programas y proyectos concretos en los cuales los podíamos visibilizar y controlar de acá a 1 año, 2 años, a ver si tenían la permanencia. Pusimos una empresa, no la voy a decir, que ponía un financiamiento para generar la residencia de cardiología. Formar actores o capacitores del interior dentro de cardiología. Entonces había agentes sanitarios que dependían de ese programa y estaban dentro, armamos la red de infarto. Bueno, empezamos a trabajar y a generar este camino que no fue fácil al principio, pero con financiamiento externo que no está hoy en día mancomunado. ¿Sí? Llevamos muy buen resultado. ¿Cuál es el problema? Y acá lo voy a decir, es que cuando cambian las personas, cambian las ideas también, se borra y no hay continuidad. Sin embargo, desde las sociedades científicas seguimos con ese mismo objetivo, como los sponsors los trajimos nosotros, continuamos con ese objetivo. Entonces, quiero darle importancia y relevancia a la participación de las sociedades científicas de todo el país, que son el recurso humano tan difícil de encontrar, de calidad, para que tengan por lo menos una charla o estén en la mesa de negociación de estas políticas sanitarias públicas. Nada más que eso. Gracias, Rodrigo. Esa experiencia, esa expertise de los integrantes de las asociaciones profesionales, me parece científicas, me parece importantísimo en esto. Y ya le doy paso a Amanda para que nos comente un poco el rol de la educación continua y cómo poder hacer esta experiencia interinstitucional de la que nos está hablando también Rodrigo. Gracias. Creo que anda. A ver, habla. Acércalo. Ay, pero tiene que prendérsela. Pero habla. Bueno, muy bien. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Y lo primero que hice cuando me invitaron fue buscar una definición de qué era un conversatorio. Entonces descubrí, según la definición del diccionario, es que es un encuentro de personas que hablan sobre un tema y comparten experiencias. Así que seleccioné un par de experiencias para contar a ustedes, experiencias vividas en el campo de la educación continua fundamentalmente, porque la formación y el desarrollo de los profesionales en el área de la salud, particularmente de los médicos me voy a referir porque mi experiencia con las enfermeras es pero un poco menor. Entonces, se habla, y hoy escuché acá otra vez, el tema del desarrollo y la formación de los médicos. Pedro habló de la distribución de los residentes. Y en el desarrollo del personal de salud, particularmente digo, de los médicos, tenemos 4, 5 años o 6, no sé, ahora está en discusión, de la carrera de grado. 4 años de la residencia son 10 años de educación. Y después se extiende el periodo del ejercicio profesional durante 40 o 50 años. El desafío, desde mi punto de vista,
de la educación y del desarrollo del personal son estos 40 o 50 años, porque no cambia nada, no se mejora la calidad de la atención si ponemos todo el énfasis en las carreras de grado. Y quiero decir que hace casi 50 años que formo parte de la Asociación de Facultades de Medicina, que estuve 20 y pico de años en la UBA, en la carrera docente, así que conozco la formación de grado con mucho detalle, pero también llevo muchos años en la educación continua. Y la verdad, la educación continua es la estrategia que tiene la medicina traslacional para que, lo dijo Pedro, para que el conocimiento llegue, en este caso, la investigación científica se aplique, se utilice en la práctica clínica. Entonces creo que el campo de la educación continua es fundamental. En relación a experiencias vividas en educación continua, solamente menciono porque me acordé, porque el doctor habló de Jujuy, también hay una experiencia de educación continua pediátrica en Jujuy de hace unos años, pena que no se ha continuado, como muchas otras cosas. Desde el Hospital Gutiérrez, desde la segunda cátedra de pediatría, el profesor José Vázquez llevó adelante durante 10 años, y lo acompañé los 10 años, a Jujuy a un programa de educación continua. Era solamente presencial, y entonces, porque esto ni existía, creo que internet, cuando iba a Jujuy, y la base era un médico del Hospital Gutiérrez viajaba a Jujuy durante una semana, un médico por mes. Iba a Jujuy a atender pacientes y a enseñarles en la práctica, enseñarles a mejorar la atención. Y eso se mantuvo así durante muchos años, en donde pediatras del Gutiérrez viajaban a Jujuy. Todo financiado por la provincia de Jujuy, ¿no? Por la provincia. Y finalmente lo acompañé al doctor Vázquez en varias oportunidades, en donde yo aprendí un montón, porque él me decía, usted aquí, Amanda, al lado mío, así que hacía el pase de sala, la discusión de las historias clínicas y demás. La intención de que yo viajara era porque él quería que hiciéramos una evaluación de los resultados, cosa muy complicada de poder hacer una evaluación y atribuirle los resultados, que era la variación en la calidad de la atención de los chicos, que se debiera solamente a una variable que era, digamos, la educación o la capacitación. Así que solamente pudimos descubrir que algo había mejorado la calidad de la atención en el ámbito hospitalario, ¿no? O sea, como que había mejorado un poco. Pero eso era la atención de los enfermos, no era la salud de la población. Así que tengo esa experiencia y que creo que fue espectacular, porque realmente el impacto de que llegara un profesor de la universidad y viajábamos a todos, Pedro, a todos los hospitalitos, y no es que se hacía en el hospital de niños de la ciudad. Muy interesante para ver la diferencia entre el profesional del Hospital Gutiérrez con el Hospital de Yuto, pongamos, ¿no? Así que era muy interesante. A partir de esa experiencia, además, después la Sociedad de Pediatría hizo un programa que hizo hace 2 semanas, creo, ¿no? Y Salud le dieron un premio porque estaba cumpliendo 30 años ininterrumpidos de educación continua, ¿no? Con una población, una respuesta de los pediatras espectacular. En los 30 años han pasado 186.000 médicos por ese programa, ¿no? Por supuesto que no son 186.000 médicos diferentes, no, porque la Argentina tiene 186.000 médicos. A mí me gusta decir la cifra porque parece que todos los médicos del país pasaron por ese programa. No, hubieron muchos que repitieron varios años.
cuando se hizo el festejo de los 30 años, se les dio una distinción a 210 pediatras que cumplían también 30 años de alumnos de ese programa. Pero a mí me interesa particularmente compartir con ustedes que están más como en el ámbito de la educación pública y de la gestión de los servicios de salud, una experiencia de hace unos años que compartí con el doctor González García, que es el programa de uso racional de medicamentos hecho desde el programa Remediar y que se hizo en un convenio, y eso es lo que quiero destacar, en un convenio con la Asociación de Facultades de Medicina. Y ahí a través de la Asociación de Facultades es que yo aparecí en ese programa. Fue un trabajo interinstitucional, tanto ese del uso racional de medicamentos como los TRAPS, porque después del uso racional de medicamentos siguió otro programa que era terapéutica racional en APS. Y particularmente creo que es muy interesante el de TRAPS, porque fue una combinación, y me gustaría decirles qué es lo que yo aprendí, digamos, porque yo tenía la experiencia de haber trabajado en las universidades. Y veo, y lo vuelvo a ver ahora, la resistencia y la competencia que hay entre las universidades y el Ministerio de Salud. Eso es, digamos, como que son dos mundos diferentes y les cuesta encontrarse. El programa TRAPS curó esa herida de esa separación y realmente hizo una presentación, o sea, en el Ministerio de Salud, en Remediar, había 3 o 4 médicos de familia que preparaban los materiales impresos. Yo traje acá alguno para mostrarles. El material impreso con la colaboración de los otros sectores del ministerio, o sea, sobre todo de la Dirección de Enfermedades no Transmisibles. Y después había una comisión asesora integrada por profesores de las distintas universidades, porque en TRAPS participaron más de 20 universidades, 20 públicas y privadas, y entonces carreras de las facultades de medicina. Había un comité asesor integrado por profesores. Los profesores eran los últimos que le daban el ok a lo que habían escrito los médicos de familia. Y eran todos especialistas. Yo quiero decirles, uno de los problemas que creo que hay en la formación es que los médicos generales, que son los que dicen que salen de las facultades, están formados por una sumatoria de especialistas. Y una sumatoria de especialistas no da un médico general. Entonces, ese programa de TRAPS tuvo un enorme impacto dentro de las facultades. ¿Por qué? Porque aparte de escribir los módulos que estaban destinados específicamente a los prescriptores, porque estaba en el marco del programa de Remediar y estaba vinculado a la entrega del, ¿cómo se llamaba? Del botiquín de Remediar que se mandaba a los centros de salud, y entonces en ese mismo botiquín iban los materiales para los médicos que estaban participando del programa. Pero había que darles una dinámica a los profesores, porque el doctor Ginés fue a Facimera y convenció a los decanos de que aceptaran entrar en este proyecto, porque les dijo, ustedes tienen los recursos docentes repartidos todas las universidades por todo el país y yo no los tengo. Entonces ahí los convocó a que fueran docentes, pero había que transformar a esos docentes para que pudieran coordinar los encuentros presenciales con este material preparado por los docentes que eran médicos de familia.
Entonces se hicieron ante cada uno de los temas, por supuesto que los temas fueron riesgo cardiovascular, diabetes y cuidados paliativos, creo que fue el último. Había que convencer a los docentes de la universidad que discutieran casos clínicos del primer nivel de atención. Eso fue, hicimos reuniones en el ministerio en donde a lo mejor venían, y en total eran como, ya termino, como 60 médicos, docentes de distintas universidades que venían con una actitud muy reticente. Y además lo que nos encargábamos de decirles, no den clase, no tienen que dar clase, no tienen que hablar ustedes. Los médicos que están participando en el programa son ellos los que tienen que interactuar entre ellos. Hicimos muchas de esas reuniones, desde un comienzo difícil, terminamos finalmente siendo todos muy amigos, y lo que yo creo que fue espectacular, por eso soy una fanática de esa experiencia, es que los profesores de las universidades dijeron, ah, está bueno esto, está bueno, sí, no nos han bajado línea, hemos podido discutir. Y finalmente, ese programa y esos materiales que se habían preparado en el ministerio pasaron a ser, por decisión de los docentes universitarios, el material que los chicos estudiaban en el internado rotatorio. Entonces me parece que ese casamiento entre el Ministerio de Salud y la Asociación de Facultades que nuclea a las escuelas de medicina es espectacular y es la mejor estrategia para conseguir una buena distribución del conocimiento científico a la población de los prescriptores. Muchas gracias, Amanda. Un placer escucharte. Todos los que hacemos educación médica te conocemos o por haber asistido a tus clases o leído tus materiales. Así que muy interesante lo que plantea desde la educación continua, la educación en servicio, fundamental. Y si hay alguien que tiene experiencia de todo esto y que se hace continuamente es en los servicios de enfermería. La educación continua en enfermería es imprescindible y así como Amanda nos explicaba que los médicos tenemos 10 años de formación, en general en enfermería esto se acorta, lo cual les da un tiempo de trabajo muchísimo mayor. Eso también nos obliga a capacitarnos continuamente. Quería que nos contaras un poco cómo fue o qué está pasando hoy con enfermería. ¿Qué evolución tenemos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y dónde estamos? Bueno, sí. Muy buenos días a todos. Soy enfermera. Dirijo la carrera de enfermería de esta querida casa, de mi Universidad de Salud. Y en realidad sí, es muy particular el trayecto formativo en enfermería. Tiene que ver con su génesis. Los enfermeros no salimos formados de las universidades desde el inicio. Fuimos empíricos, formados en la práctica hospitalaria. Hicimos todo un largo recorrido a lo largo de los años y pasaron los empíricos a ser auxiliares de enfermería, porque tenemos esta diversidad, pero tenemos la posibilidad enorme de la articulación, lo cual todavía en esta etapa de nuestro crecimiento profesional en la Argentina festejamos la posibilidad de articulación. Entonces los auxiliares de enfermería pudieron formarse como enfermeros técnicos de nivel superior o enfermeros universitarios y en una segunda etapa pueden llegar a completar su carrera de grado y licenciarse, ¿no? Esa diferencia es notoria, las estadísticas han mejorado enormemente. Hace unos cuantos años que los enfermeros, las enfermeras dejamos de ser invisibilizados y formamos parte de las políticas públicas. Y formamos parte de las políticas públicas con una decisión clara acerca de la necesidad que somos necesarios los enfermeros, ¿no? Creo que todo el equipo de salud visibilizó su necesidad en la sociedad en la pandemia y creo que enfermería tuvo mucho que ver en esto también para ser visibilizado. Entonces, lo que quiero darles es algunos números, porque a veces uno el impacto lo ve en los números, ¿no? En el año 2011, vamos a ver un trayecto casi de 10 años,
éramos 155.400 enfermeros en Argentina, conformados un 50% de ese número total por auxiliares de enfermería, aproximadamente 30% por enfermeros y enfermeras de formación superior técnica o universitaria, y solo un 9% tenía completada su carrera de grado, era licenciado en enfermería. Esto mostraba sin duda el impacto que tenía dentro del sistema de salud vinculado al cuidado de calidad. A lo largo de estos últimos años, después vamos a hablar un poquito de las cosas que han sucedido, hemos tenido la posibilidad de incrementar este número y en la actualidad, al año 2020, de acuerdo al Observatorio Federal del Talento Humano en Salud, somos aproximadamente 240.000 los enfermeros, conformados ahora sí por un 30% auxiliares, o sea, hemos disminuido la cantidad de auxiliares de enfermería, aproximadamente un 50% de técnicos superiores o enfermeros universitarios, y aún tenemos un largo camino para recorrer, porque aún todavía somos un 16% de licenciadas y licenciados en enfermería en toda la Argentina. Sumado a esta escasez, que por suerte en estos últimos años se ha incrementado, hay una distribución muy inequitativa en Argentina, donde todavía tenemos muchas provincias como Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Corrientes, Chaco, donde debemos todavía trabajar muchísimo para reconvertir estos auxiliares en enfermeras y enfermeros. Creo que eso sin duda va a tener un impacto enorme en el cuidado en el sistema de salud. En esto la Universidad y Salud tuvo un protagonismo muy importante, mucho antes de que se visibilizara enfermería con políticas públicas. Desde el año 2009, nuestro rector honorario, con una visión de inclusión acerca de la importancia de enfermería en el sistema de salud, firmó un convenio con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad para hacer un proyecto interesantísimo, federal, y dar oportunidad a miles de auxiliares de enfermería en distintas provincias de nuestro país para que pudieran acceder a un título universitario. Y en esto sí, en lo particular, se trabajó en extensiones áulicas donde se pudo analizar el contexto, la cultura, la epidemiología del lugar. Se conformaron grupos de trabajo con profesionales de cada lugar donde ISALUD llegaba, y realmente hemos tenido resultados maravillosos porque después han podido continuar su formación en las universidades nacionales de su provincia, teniendo ya muchos licenciadas y licenciados en enfermería en este trayecto formativo articulado. Nos ha dado esa posibilidad, hemos aprendido mucho, hemos crecido mucho y queremos continuar con esto porque necesitamos ser más los licenciados y licenciadas en Argentina y tener un número mayor de enfermeros por cada 1.000 o 10.000 habitantes, ¿no? Muchas gracias, Gabriela. La verdad que el trabajo de enfermería, que lo conozco muy de cerca porque está en mi departamento, es maravilloso la cantidad de alumnas y alumnos que cursan nuestras aulas. Es un placer verlos como incluso trabajando continuamente siguen sus estudios y nos maravilla todos los días. Quería, Rodrigo, hablando de esta capacitación en servicio, ¿qué hay con las residencias? Vos hiciste mención parcialmente a la capacitación en una de las provincias, pero ¿qué pasa con la residencia, especialmente en la carrera de cardiología, que es la que vos conocés bien? Bueno, no es... ¿Ahí se escucha? No. Ahí. Vamos, Pedro. Hola, ahí, ahora sí me escucha. Bueno, lo que tengo que hacer referencia y lo que evaluamos nosotros desde el Colegio Argentino, desde la Federación Argentina y de la Sociedad Argentina de Cardiología, hicimos una encuesta a nuestros residentes cardiólogos y la realidad de las cosas es que hoy el 84%, esto fue el año pasado que salió esta encuesta, de los residentes pensó en irse del país. O sea, tenemos 2-3 años de formación de residentes desde las sociedades científicas, desde como políticas públicas, y no los cuidamos
y nos vamos a quedar sin médicos especialistas. O sea, tenemos todos esos recursos gastados en estos colegas y no sé si se da, este análisis, no sé si se da tanto por la situación general del país. Esto es histórico. A nosotros como médicos nos ha pasado que éramos becarios, no teníamos ART, íbamos, concurríamos, nos formábamos con un montón de sacrificio y eso no ha cambiado, y te estoy hablando que ya tengo 50 largos. Entonces, ¿a qué hacemos referencia nosotros desde las sociedades para cuidar este recurso humano y poder distribuirlo con calidad hacia todo nuestro país de forma federal? Participamos desde las sociedades científicas, tenemos un programa que se llama, hoy hablábamos con Ginés, se llama la calidad del interior, cardiología en el interior del interior, porque hacemos jornadas o actividades en las provincias, en Chosmalal, que es un lugar paraje que todavía no fue, de Neuquén, ahora tenés que ir porque va a ganar, ya asume el rolo y cambia las cosas. Es un paraje, pero es divino, se comen los mejores chivitos. Y armamos todos los años jornadas en distintos lugares del país donde llevamos los referentes nacionales de la cardiología para que no solamente se nutran los médicos, clínicos, enfermeros, agentes sanitarios. Los agentes sanitarios en Neuquén, bueno, es histórico. Todos de la calidad que tenemos en cardiología. Así como lo hemos hecho en el interior de Neuquén, lo hemos hecho en Jujuy, lo hemos hecho en Catamarca, en distintos lugares de característica federal. Esa es la historia. O sea, brindar al colega ese conocimiento y trasladarlo de lo que está pasando en nuestra realidad. Volviendo a nuestros residentes, de nada sirve que los formemos 3 años, 4 años y que después piensen en irse. Y se van, ¿eh? 1 de cada 3 ya se han ido este año pasado. O sea, es 30%. No están trabajando de cardiólogos y eso lo pueden visibilizar en las estadísticas de cada una de las jurisdicciones. Entonces, ¿qué pautas o políticas estratégicas tenemos que generar desde las sociedades científicas, del Ministerio de Salud de Nación y cada una de las jurisdicciones para arraigar a nuestro talento humano o recurso humano? Tenemos que pensarlo y colaborar todos en esto. Entendiendo esta mirada, hemos llevado desde Colegio Argentino de Cardiología una política en algunas provincias, ya que nos hemos vinculado en forma directa, de favorecer lo que estábamos explicando, mejoras salariales, acceso a la vivienda, el que puedan tener un acceso a un crédito hipotecario a una tasa diferenciada con el banco de cada una de las provincias. Eso en Neuquén va a ir a una política pública a partir del 10 de diciembre, para tener posibilidad de arraigo y que se vea proyectado. Pero tenemos que tratarlo y hablarlo y decirlo así. Esta es nuestra realidad con nuestros médicos residentes y no solamente en cardiología, en todos lados. Y si lo dejamos pasar y dejamos que algunas empresas, corporaciones también actúen y no podamos tener ese valor de decidir sobre nuestro recurso humano, estamos equivocándonos. Entonces, solamente eso. Muchas gracias, Rodrigo. Realmente nos dejás más inquietos que antes. El conversatorio era para dar soluciones a todos los problemas que tenemos, no este disgusto que nos dejás. Y siguiendo con las residencias, quería que Pedro nos comentara algo sobre acreditaciones, sobre las residencias en general y del Observatorio de Talento, que también tenés muchísima experiencia en el tema. Sí, yo voy a cerrar un poco lo de la charla anterior. Sí, dejé, pero ahí empezaste a hablar de acreditación. Pero aparte y te corté. me nutrieron cosas. Yo creo que, discúlpenme que sea tan imprudente, pero los porteños tienen que dejar de pensar en llevar cosas y ir y escuchar cosas. Porque cuando estamos en el interior, que hay universidades, carreras de medicina, en cada una de las provincias, hospitales enormes, profesionales de primera línea. Bueno, yo creo que hay que fomentar los polos de desarrollo cooperativo entre, como bien dijiste vos, Amanda, entre la universidad y los hospitales locales. Porque si no, empezamos a hablar de experiencias que empiezan y terminan. Digamos, y no generamos cosas que cambien, como dije inicialmente, a 10, 15, 20 años. Entonces, me parece que hay que trabajar más en fomentar los procesos locales que en llevar y traer cosas. Con respecto a las residencias, bueno, nada, no, muy mal. Casi la mitad de los egresados y egresadas hacen residencia.
y todavía seguimos echándole la culpa a ellos, que son una generación distinta, que no se sacrifica, que no les gusta, y no empezamos a mirar cómo estamos desarrollando las residencias. Y la verdad que no han cambiado, bueno, recién publicamos un artículo, no han cambiado en 70 años las lógicas de las residencias. Y obviamente la tecnología, las generaciones, todas han cambiado. Creo que eso es el primer paso. Después hay múltiples cuestiones por las cuales no eligen especialidades priorizadas, ya todos lo saben esto, no vamos a entrar en ese esquema. Yo creo que hoy por hoy el observatorio ha dado un vuelco enorme de lo que era el Observatorio Federal de Recursos Humanos. Hoy analiza dinámicamente los problemas, no trata de sostener una política que fracasa, digamos, sino que muestra los problemas que se tienen, y yo creo que es el primer paso para generar acciones para la mejora. Yo creo que hoy el observatorio, uno puede entrar a las páginas del Observatorio de Talento Humano y puede analizar pormenorizadamente cada una de las dificultades y los problemas que tiene en cada una de las especialidades. Pero claramente tenemos el 65% de los aspirantes al examen son de las universidades públicas y son los que más eligen especialidades priorizadas. Tenemos un 20% de extranjeros y un 15% egresados de universidades privadas. Eso ya por sí es un buen material como para analizar, porque tenemos casi el 70-80% de las especialidades priorizadas en el interior que no se cubren, cargos. Y, por ejemplo, cardiología, las residencias de cardiología, tanto en el interior como en Buenos Aires, se cubren aceptablemente. O sea que, evidentemente, hay cuestiones que no tienen que ver solamente con la infraestructura y las características del lugar, sino también con otras complejidades. Pero yo creo que el observatorio es un buen recurso como para discutir y analizar las problemáticas. No para dar soluciones, pues insisto con esto, no podemos pensar en soluciones si no tenemos bien analizado el problema. Muchas gracias, Pedro, por esta visión federal. Y eso intentó también la mesa, por eso tenemos gente de Bahía y de Neuquén. Amanda, quería que nos hablaras un poco de, a raíz de lo que comentó Gabriela, sobre la formación y la capacitación en enfermería, desde el auxiliar de enfermería. ¿Qué hay de los ciclos de complementación curricular y todo esta formación del recurso humano en salud? Gracias. Me gustaría, si me permitís, hacer algún comentario a lo que planteaba Pedro Silberman de las residencias y también lo que está pasando en los que se van al extranjero. Y acabo de estar en una reunión nacional de educación médica y muchos decanos de muchas facultades, tanto públicas como privadas, estaban profundamente preocupados por la cantidad de estudiantes recién egresados que se están yendo al exterior. Digamos, como tienen que hacer muchos papeles y llevar el programa analítico y demás, están como muy recargados de trabajo administrativo y viendo que hay muchos que se están yendo. O sea que no solamente son los residentes, sino también los recién graduados. Y discutiendo sobre el tema de la cantidad de graduados que no hacen la residencia, para mí fue una sorpresa. Los decanos dijeron de casi todas las facultades que la industria farmacéutica está reclutando muchísima gente joven, digamos, para incorporarla a las actividades de investigación, desarrollo de medicamentos y demás. Y que entonces aparece como una instancia muy diferente de lo que implica hacer la residencia. Así que para terminar el tema de las residencias, pero que también tiene que ver con la carrera de grado, creo que hay un problema del cual no se habla mucho y lo voy a decir así fuerte, es el maltrato. Y el maltrato a los estudiantes, hay investigaciones argentinas, diría particularmente Ana María Rancich, con Ricardo Helpi, actual rector de la Universidad de Buenos Aires, tiene varios trabajos publicados sobre el maltrato al estudiante de medicina. Y en las residencias ni les cuento, hay montones de trabajos y
el maltrato en las condiciones laborales y de desarrollo de los médicos en los servicios de salud también hay montones de publicaciones. Así que yo creo que, aparte de todo lo que pueda salir de los números que salen en el observatorio, creo que hay que hacer una reflexión sobre las condiciones en las que están trabajando hoy los profesionales. Y no son los jóvenes que son distintos y que después de la pandemia, no sé qué, no sé cuánto. Son los profesionales que están profundamente insatisfechos con su práctica profesional. Yo no tengo ninguna propuesta que hacerles, solamente lo que sí percibo en muchos de los médicos con los que yo trabajo, un alto nivel de desinterés, apatía, aparte de que sabemos que hay muchos que decidieron dejar la profesión médica. Bien, es un comentario como para que la piensen qué cosas se pueden mejorar, porque es muy difícil plantearle a los profesores o a los médicos que atienden a los residentes, porque la respuesta que yo tengo cada vez que planteo esto, me dicen, ah, bueno, yo me la banqué, ahora que se la banquen. Y bueno, así digamos, no vamos a solucionar ni vamos a conseguir que la gente esté un poco menos estresada. Porque la verdad que el nivel de estrés, y los cardiólogos sabrán, digamos que es un factor de riesgo, ¿no? Bueno, cuidemos un poco la salud del personal de salud, ¿no? Bien, yo solamente para terminar quiero hacer un comentario sobre los ciclos de complementación curricular, que en enfermería hace años que lo tienen, en medicina eso no existe, y está establecido en la Ley de Educación Superior, que es del año 95, o sea que ya es bastante mayor de edad esa ley, está establecido que puede existir dentro del sistema de educación superior ciclos de articulación entre la educación superior no universitaria, o sea, lo que tradicionalmente hemos llamado los institutos terciarios, con la universidad. Y me parece que ahora hay como un impulso de algunos otros profesionales del área de la salud, no solamente enfermería, sino toda una rama que está creciendo mucho, que son los de los técnicos en prácticas cardiológicas, en laboratorio, en instrumentadoras quirúrgicas, que su plan de estudios es de 3 años. Y también no solamente es la educación, es también las condiciones de empleo. Esos técnicos que estudiaron 3 años, y conozco algunos que dirigen un departamento en un hospital, no pueden ser designados jefe de ese departamento. Hace el trabajo, pero no puede tener la designación porque la reglamentación dice que para ser jefe de departamento tiene que haber tenido una carrera de por lo menos 4 años. Y como no alcanzan y tienen 3, y son adultos y son trabajadores, y tampoco pueden hacer posgrados, o sea, porque el acceso a los posgrados que se dictan en la universidad también tiene que tener 4 años de carrera. O sea que es una situación de profunda injusticia, digamos, para esos trabajadores que están motivados y que quieren avanzar en su práctica profesional. Entonces creo, y quería destacarlo, que los ciclos de complementación curricular son una estrategia fabulosa y que espero que las universidades, sé que ISalud tiene varias, ¿no? Pero es como una excepción, ¿no? De todas las otras universidades no conozco ninguna que tenga ciclos de complementación curricular para los técnicos y que los técnicos puedan acceder al grado de licenciados y que puedan acceder a sus niveles más altos dentro del hospital, de la institución, y que tengan acceso al posgrado. Porque la verdad que negarles el acceso a posgrado me parece terrible. Así que nada más. Gracias. Gracias, Amanda. Sí, ISalud tiene, además del ciclo de complementación curricular en enfermería, lo tenemos en bioimágenes y en instrumentación quirúrgica. Así que, con mucho orgullo, pertenecen también a mi departamento.
Ahora, Gabriela, quería que comentaras respecto a esto y a tu experiencia en esta temática. ¿Qué tenés para comentarnos a modo de cierre de este conversatorio tan productivo? Contarles que así como crecimos cuantitativamente, Complementación. en enfermería hemos crecido cualitativamente también. Estos últimos años ha habido un crecimiento exponencial. Por ejemplo, las carreras de licenciatura en enfermería ingresaron al artículo 43, por lo tanto tuvimos que pasar procesos de acreditación. Todas las carreras de licenciatura en enfermería de todas las universidades del país. Esto llevó a trabajar en estándares, particularmente Salud ha trabajado en esos estándares, que con mayor o menor dificultad fueron los estándares que salieron. Pasamos esos procesos, aprendimos muchísimo de esos procesos de autoevaluación y acreditación. Hemos pasado este año un segundo proceso de acreditación, autoevaluación y acreditación, y eso ha significado un crecimiento, una mirada hacia la formación particular de enfermería en las universidades. También hubo un programa, es un programa que se llamó Programa Nacional de Formación de Enfermería, PRONAFE, dirigido desde el INET a través del Ministerio de Educación, que permitió una capacitación enorme hacia los docentes de las escuelas superiores técnicas de formación de enfermería, con apoyo en infraestructura, con becas para estudiantes, porque el perfil de los estudiantes de enfermería en particular requería un acompañamiento también de becas para sostener su formación. Enfermería ha participado en este año 2023 y Salud ha participado particularmente en la revisión de los marcos de referencia para las tecnicaturas superiores en enfermería, que la última revisión había sido en el año 2013, donde se trató en una comisión bastante nutrida, interministerial, de poder equiparar esos contenidos mínimos de la formación de un técnico de nivel superior a un primer ciclo de las carreras de licenciatura en enfermería, donde las cargas horarias y los contenidos mínimos fueran similares para poder realizar justamente esta articulación y darle la continuidad a los técnicos con los ciclos. Creemos, todas noticias que fortifican la profesión, que le dan otra mirada, otro alcance. Y por último, dos acontecimientos importantísimos, y en uno Ginés es su gestor, es darnos la posibilidad a las enfermeras y a los enfermeros de tener una dirección nacional dentro del Ministerio de Salud, de conformar una comisión asesora permanente, con un montón de trabajos que se han hecho, no solamente durante la pandemia, que ha sido muy importante, sino posterior, y que nos enorgullece tener ese espacio de decisiones, donde la voz de otros profesionales de la salud también sean escuchadas. Y actualmente, hace muy poquito, se promulgó una ley nacional, la ley 27.712 de promoción de la formación y desarrollo de la enfermería, donde creemos también que va a estar visibilizado esta reconversión de auxiliares, los trayectos formativos de los ciclos de licenciatura y otros temas interesantes de esta nueva ley de fomento, y no solamente de formación, sino de capacitación continua. Así que creemos que para enfermería son todas muy buenas noticias y esperemos seguir en ese camino. Gracias, Gabriela. ¿Algo quieren comentar también en la mesa? Obviamente que quedan muchísimas cosas para conversar. Seguramente en un intervalo van a secuestrar a alguno de mis expositores para hacerles más preguntas. Y si les parece, quería comentar algo Rodrigo. Y si quieren, podemos hacer alguna pregunta del público. También sería muy rico para cerrar el conversatorio. Perfecto. A ver, ahí tengo. Vos tenés. Sí, no, quería recordar simplemente que con respecto a las tecnicaturas, cada jurisdicción es independiente y algunas personas, algunas jurisdicciones, Neuquén, no tiene contemplado los técnicos de cardiología y trabajan en Neuquén, trabajan en los hospitales públicos y eso no está dentro del marco regulatorio de la ley. Entonces, fomentar esto desde políticas públicas nacionales, del Ministerio de Salud, en el COFESA, plantearlo como para la regularización justamente de las tecnicaturas. Eso primero que nada, y algo cortito. Amanda, yo termino con eso. La verdad que estoy feliz de estar acá, muchas gracias. Impresionante esto, y nada más que eso quería decir.
No, te quiero decir una cosa. El problema... Dale. El Ponelo. problema no es... Acércalo, acércalo. Está Acércalo prendido, nomás, está Mari, prendido. acércalo. El problema no es de COFESA. El problema es del Ministerio de Educación. Bien, bien. Muy bien, muy bien, bien, bien.